Yo tuve un maestro japonés como ustedes, como el maestro colombiano, pero era japonés. Era rarísimo. Era el único maestro que cuando entraba al salón gritaba: ¡Minasan! ¡Kyou wa subarashi hi desu ne! ¡Hoy es un día maravilloso! Y quebrantaba el protocolo de la venia, el saludo. Párense de pie, silencio. No, nada de eso. Él solo decía: ¡La vida es maravillosa! Y se subía en el pupitre y gritaba: ¡La vida es maravillosa! Y saltaba: ¡Y la vida es maravillosa! Y era el maestro de inglés. Yo lo miraba y decía: no sé japonés, tengo que aprender inglés en japonés con él. ¿Qué le verá de maravillosa la vida? Y los otros alumnos lo miraban y comenzó, es una gritadera, con una alegría que ofendía nuestra adolescencia. Y encontrarse con él en los pasillos era horroroso, porque lo agarraba uno del brazo: ¡Niño Yokoi, nos encontramos en el pasillo! ¡La vida es maravillosa! Y uno quedaba: es que yo no lo sabía. Claro, aprendí a esconderme cuando él venía en los pasillos, porque todos se escondían. Uy, agarraron a Kenji, uy, agarraron a fulano. Porque era terrible encontrarse con el maestro Saito Satoshi en los pasillos. A los 18 años me lo encontré por última vez en la estación de Nakayama, la estación del tren. Él venía así caminando, levantó su mirada y yo lo vi, me vio y dije: ¡Ah! No puede ser, pensé yo. 18 años, yo ya me sentía muy adulto, muy exitoso, no puede ser que vaya a gritar. Tomó aire y abrió sus ojitos japoneses lo que más se puede. ¡Yokoi-kun! ¡Niño Yokoi! Todos voltearon a mirar. Yo salí corriendo, le tomé la mano como diciéndole: cállese por favor, maestro. Y me invitó a tomar un café y era igualito, hablaba, gritaba. Y yo me saqué la espina. Maestro, no le dije ridículo, claro, le dije: ¿usted por qué era tan dinámico, tan alegre? Yo debería ser así, que soy latino, colombiano, pero los japoneses no son así. Los otros maestros lo veían raro. Todo el mundo, nadie le seguía a usted el juego y usted seguía gritando. Sí, es un secreto, me dijo. Como no es mi alumno, se lo voy a contar. Me enamoré de una maestra. Nos casamos. Todos los días llegábamos a hablar del colegio. Nos apasionaba la docencia. Tremendamente. Dijimos: no vamos a tener niños porque tenemos muchos niños. Yo visitaba su escuela, ella la mía, y hablábamos solo de eso. Nos enamoramos y estábamos enamorados de la docencia. Pero ella cayó en cama, Kenji. Se enfermó. La quimioterapia tumbó todo su cabello. Y yo me arrodillé al lado y le dije: Chieko, quiero morir contigo. Algo muy japonés. Me muero con usted. Pero ella le dijo: si me ama, pruébemelo. ¿Cómo? Vaya a enseñar. Deme el honor de saber que mi esposo está enseñando. Ya que yo no puedo. Deme la alegría de saber que voy a morir y usted va a quedar enseñando. Si me ama, pruébemelo. No tengo ganas, no tengo motivación, le dijo él. Pero Chieko, su esposa, le dijo: no es motivación, hágalo por amor a mí. Si usted me ama, vaya y enseñe. Y entonces él se levantaba todos los días, se arreglaba, se iba a la escuela. Y antes de entrar a mi escuela me contó: yo allí lloraba, Kenji, pero le prometí a mi esposa: te voy a probar que te amo. Y ella le dijo: no le cuente a nadie nuestros problemas, dígale a los niños que la vida es maravillosa. Y por eso era que entraba al salón y gritaba: ¡la vida es maravillosa! Y ni yo lo creía por lo que estábamos viviendo en ese momento, pero cada vez que lo hacía más fuerte, mi corazón fue cambiando. Cuando él me contó eso, yo no podía mirarlo. Miraba al suelo y enormes lagrimones rodaban por mis mejillas, porque me sentía avergonzado de haberlo tildado de ridículo. Y solo pude pedirle perdón. Pero él seguía riéndose. Yo no le conté esto para que llore. Se lo conté para que entienda. Ella ya se fue, ella ya murió, pero me enseñó a vivir la vida como se debe vivir. La vida es maravillosa mientras haya vida y esperanza. Mi querido maestro, maestra, sé que es difícil, sé que es duro, pero cuando tengo un momento muy difícil en mi vida, me acuerdo de este docente que es como usted. Y siempre digo, definitivamente la vida es maravillosa. No solo nos pasan cosas buenas en Colombia, cosas muy negativas, porque vivimos en Ciudad Bolívar, en nuestra localidad, pero hemos tomado la decisión de enfrentar la vida y contar lo bueno, enseñar lo bueno, darle fama a lo bueno. Lo negativo ya está por todos lados y lo sabemos, pero queremos ver lo bueno, y la gente buena definitivamente es mayoría.
Hay algunos niños que sí están escuchando sus clases. Hay algunos niños que usted y yo sabemos, para ellos sí vale la pena su profesión. Hay algunos niños que van a llegar tan lejos y se van a acordar de usted como yo me acuerdo hoy del maestro Saito Satoshi.